Vamos a dividir la clase en tres bloques. En el primer bloque, que es el que vamos a tener ahora, vamos a hablar en términos generales acerca del acto administrativo y los procedimientos administrativos, para finalmente poder aterrizar en el tema de silencio administrativo, positivo y negativo, que está relacionado con los procedimientos administrativos. En la segunda parte vamos a tener una lectura para poder entender a más cabalidad el por qué es que la legislación establece los silencios como una institución jurídica. ¿Cuál es la relevancia de que existan silencios como institución jurídica? ¿Cuál es la utilidad, particularmente desde el punto de vista del administrado? Y finalmente, en el tiempo restante, vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales, porque bueno, el tema es extenso y el tiempo no tanto. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales sobre el silencio administrativo negativo y positivo en el contexto de la legislación nacional. ¿Ok? Entonces, respecto al acto administrativo, es importante recordar el concepto de acto administrativo previsto en el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué cosa es un acto administrativo? Un acto administrativo es una declaración de la entidad, de la entidad pública, en el marco de normas de derecho público que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones, derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Ojo con esto, los actos administrativos siempre van a estar referidos a una situación concreta, a diferencia de otras normas jurídicas, como la ley, por ejemplo, que puede estar referido a una situación abstracta. Los actos administrativos siempre van a estar referidos a una situación concreta. Entonces, va a ser acto administrativo cualquier declaración de la entidad que produzca efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos del administrado. No necesariamente una resolución. Generalmente tendemos a equiparar el acto administrativo con las resoluciones. Un acto administrativo válidamente puede estar contenido en un oficio o en una carta dirigida al administrado, siempre que, naturalmente, contenga los requisitos de validez al que refiere el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. ¿Ya? Y procedimiento regular. Entonces, basta que se trate de una declaración de la entidad en el marco de normas de derecho público y que tenga una incidencia, ¿no? Que esta declaración de la administración pública incida sobre la esfera de los intereses, obligaciones y derechos del administrado, bastará esto para que podamos decir que estamos hablando, pues, de un acto administrativo, siempre que se cumpla con los requisitos de validez, de competencia, objeto contenido, finalidad pública, motivación y procedimiento regular. Aquí quiero detenerme en el tema del procedimiento regular, porque es cabalmente el requisito de validez del acto administrativo que más relevancia tiene para los efectos de la clase que vamos a tener el día de hoy. Y para tal efecto voy a remitirme al numeral 5 del artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En cuanto al procedimiento regular, dice: antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Ya. A ver, con los organizadores, River, hay varias personas que están comentando que no hay audio. Usted sí logra escucharme, ¿no? Sí, solamente algunos participantes quizás no saben utilizar su audio, la parte inferior izquierda, donde dice llamar, allí pueden activar su audio, porque los demás doctores sí se les escucha. Ok, ya, listo. Gracias, gracias. Ok, entonces, el procedimiento regular, ¿ya? El procedimiento regular como requisito de validez del acto administrativo. Como estamos hablando de un requisito de validez, esto está pues directamente relacionado con la existencia jurídica del acto administrativo. Y sí, claro, por supuesto, el acto administrativo se presume válido en tanto no exista una declaración de invalidez por parte de la autoridad competente. ¿Ok? Pero para la validez del acto y por tanto, para que podamos decir
que existe un acto administrativo, este acto tiene que estar precedido por un procedimiento regular. Es decir, no puede haber acto administrativo si no se ha seguido el procedimiento regular para la emisión de dicho acto. ¿Ya? No se puede seguir no puede haber acto administrativo si no se ha seguido con el procedimiento regular para la emisión de dicho acto. Entonces, el tema procedimental es sumamente relevante para la validez del acto administrativo. Y esto tiene mucho que ver con el procedimiento administrativo y con el tema que queremos tocar esta tarde relacionado con silencio positivo y negativo. ¿Por qué? A ver, vamos a buscar en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la definición del procedimiento administrativo. ¿Ya? Y hemos visto la definición de acto administrativo, que es una declaración de la entidad en el contexto de normas de derecho público, destinado a generar un impacto en la esfera de los derechos, intereses y obligaciones del administrado. Para que tenga validez, tiene que cumplir con un conjunto de requisitos, uno de los cuales es el procedimiento. ¿Qué cosa es entonces el procedimiento administrativo? Artículo 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, ojo con esto, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos del administrado. Entonces, no puede haber acto administrativo sin procedimiento administrativo. ¿Y a qué nos referimos con procedimiento administrativo? Nos referimos a procedimiento administrativo por este conjunto de actos y diligencias que tramitan las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo. De modo tal entonces que el procedimiento administrativo está al servicio del acto administrativo. El procedimiento es un instrumento para el acto administrativo, para la conformación y validez del acto administrativo. Ahora, dice conjunto de actos y diligencias. ¿Cuáles actos? ¿Cuáles diligencias? ¿En qué plazos? ¿Quién es la entidad competente para conducir el procedimiento? ¿Quién es la entidad competente para emitir el acto administrativo? ¿Dónde está regulado todo ese tema? Esto está regulado en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad. ¿Ya? En el texto único de procedimientos administrativos de la entidad. Es ahí donde está regulado las etapas, los plazos, la autoridad competente, etcétera, del procedimiento administrativo. Y, a ver, el artículo 43, ¿ya? El artículo 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo General habla del contenido que debe tener el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, y el artículo 44 habla acerca de la aprobación y difusión del TUPA, que son dos cuestiones sumamente relevantes, sumamente trascendentales, para entender la importancia, pero sobre todo los efectos del silencio dentro de un procedimiento administrativo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una primera actividad vinculada con esto. Revisar en la Ley de Procedimiento Administrativo los artículos 43 y 44. A ver, por aquí hay un... Ya. Los artículos 43 y 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y señalar muy brevemente cuáles son los requisitos a nivel de contenido del TUPA y las formalidades para su aprobación y difusión. Reader, ¿les paso el texto de la ley o los participantes tendrán a la mano? ¿O les copio los artículos en el chat? En el chat nomás, doctor.
Ya. O mejor aún, les paso toda la ley. El link, mejor les paso toda la ley. Un segundo. Se lo voy a pasar por el WhatsApp a usted y usted lo reenvía. Listo, doctor. Yo mismo lo reenvío. Ok. Ya estamos. Es leer artículos 43 y 44 y muy brevemente en una hojita anotar el contenido del TUPA y las formalidades para su aprobación y difusión. Ya, yo tengo 19:15, vamos a tomar 20 minutos para esta actividad. Ya, o sea, 19:35 retomamos. Artículos 43 y 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Administrativo aprobado. Ok. Lo relevante, lo que quiero enfatizar a efectos de terminar con esta primera parte del curso es, dentro del TUPA se exige dos condiciones. La primera es clasificar los procedimientos en procedimientos de aprobación automática y en procedimientos de evaluación previa. Esto es sumamente relevante. Esta primera distinción es sumamente relevante. ¿Qué significa un procedimiento de aprobación automática? Que con la sola presentación de la solicitud del administrado, y siempre que la solicitud presentada cumpla con todos los requisitos exigidos en el TUPA, se tiene por aprobada la solicitud. Es decir, ni bien el administrado presente su solicitud, se entiende que ya se ha producido un acto administrativo de aprobación. Por esto es que a estos procedimientos se los denomina procedimientos de aprobación automática. En contraposición a los procedimientos de aprobación automática, tenemos los procedimientos de evaluación previa, es decir, que la administración pública tendrá que tramitar un procedimiento administrativo donde se evalúe si corresponde o no otorgar lo solicitado por el administrado. La segunda clasificación relevante dentro del texto único de procedimientos administrativos es que para los procedimientos de evaluación previa debe señalarse, debe clasificarse, discriminarse a aquellos procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo positivo de aquellos procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo negativo. Entonces, para los efectos de lo que queremos desarrollar el día de hoy, de los procedimientos de evaluación, de los procedimientos que se clasifican en procedimientos de aprobación automática y en procedimientos de evaluación previa, lo que nos interesa es los procedimientos de evaluación previa, porque solo respecto de estos procedimientos es que se aplica el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo, donde se establece cuál es el tipo de silencio que se aplica a ese procedimiento en el TUPA. Y por eso es tan relevante que la entidad tenga su TUPA, su texto único de procedimientos administrativos, debidamente aprobado, porque es ahí donde se va a establecer la calificación de los procedimientos de evaluación previa como procedimientos de evaluación previa con silencio negativo o procedimientos de evaluación previa con silencio positivo. Con esto hemos terminado la primera parte de la sesión, que es un tema introductorio. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta muy puntual vinculado con esto, porque todavía nos falta desarrollar algunos temas, el micrófono es de ustedes. Pueden levantar su manito, estimados doctores, y habilito el audio, por favor. Doctor Yuri, muy buenas noches. Buenas noches, agradeciendo de antemano a Williápolis y a usted también, doctor Renzo. Doctor, nos estaba hablando en cuanto de la cuestión previa y, ¿no?, para poder
interponer el silencio administrativo negativo y positivo. En ese aspecto, no sé si nos puede explicar un poco mejor o con un ejemplo en qué, ¿no?, trámite podemos aplicar el silencio administrativo negativo y silencio administrativo positivo. No, es que todavía no hemos hablado de los silencios. Hasta ahorita solamente hemos llegado a los procedimientos de aprobación automática y evaluación previa, y dentro de los de evaluación previa, aquellos que tienen silencio negativo y silencio positivo. Es tema introductorio nada más, todavía no hemos hablado de los silencios. Ya, doctor, entonces le vamos a seguir la secuencia de... Así es, ahorita vamos a hablar de los silencios, sí. Muy bien, doctor Sergio, muy buenas noches, bienvenido a Oriápolis. Está activo su audio. Doctor, muy buenas noches ante todo. Una consulta. Tengo una duda. Por ejemplo, ¿en cada alcalde tiene que aprobarse el TUPAC o es que en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de La Victoria, ha cambiado otro alcalde, tiene que hacer otro TUPAC o el mismo TUPAC continúa? No, el mismo TUPA continúa. O sea, no tiene nada que ver el cambio de autoridad. Muy bien, damos pase a nuestro participante que está con el nombre PC. Adelante, está activo su audio. Sí, lo logramos escuchar. Bueno, creo que su audio estaba fallando. Al doctor Néstor. Doctor Néstor, muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Cómo está, doctor Rieder? Buenas noches. Muchas gracias por el pase. Igualmente a nuestro ponente, muy buenas noches. Doctor, el colega que ha mencionado es que muchas entidades no tienen un TUPA actualizado. Entonces, aquellos procedimientos que no están establecidos, que no están definidos como de evaluación previa, ¿cómo el administrado va a suponer de que si es positivo o negativo, doctor, ese procedimiento cuando no está establecido en el TUPA, doctor? Muchas gracias. Ya, por eso mismo, o sea, todavía no hemos hablado de los silencios. Estamos hablando solamente en términos generales a modo de introducción. Todavía no hemos hablado por eso, de cuál es el impacto en el silencio cuando no hay un TUPA aprobado. O sea, solamente para contestar su pregunta, sin entrar en más detalle, la solución para ese interrogante está en el artículo 58 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que dice régimen de entidades sin TUPA vigente. Régimen sin TUPA vigente. Y por ejemplo, en el numeral 1 dice, respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente o que se encuentren sujetos a silencio positivo, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral sin ser pasible de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando muy rápidamente, porque esto vamos a hablar en la tercera y última parte del curso, la ley ya señala cuáles son los tipos de procedimiento que deben estar sujetos a silencio negativo. Todos los demás se sujetan a silencio positivo. Entonces, la norma es clara al decirte, mira, este grupo de procedimientos, o más bien dicho, los procedimientos referidos a esta materia tienen silencio negativo. En consecuencia, los demás tienen silencio positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando la entidad no tiene un TUPA donde te diga esto es negativo o esto es positivo? Recurres pues al texto de la ley y en función a los parámetros que la ley señala, el ciudadano puede advertir que efectivamente esta materia, la materia que es objeto de su solicitud por mandato de la ley, está sujeta a procedimiento de evaluación previa con silencio positivo o inclusive a un procedimiento de aprobación automática. Esto es como se tendría que manejar. Ok,
sé que hay muchas preguntas, por favor, permítame cortar, porque si no, no terminamos. Vamos a hacer una segunda lectura. Ya les voy a pasar un informe defensorial. Es un informe de 318 páginas que habla totalmente sobre el silencio. ¿Okay? Quien lo quiera leer en completo, hágalo porque le va a ser de mucha, le va a ser de mucha utilidad, le va a ser de mucha utilidad, pero para los efectos del curso solamente vamos a leer de las páginas 25 al 33, que habla sobre los orígenes y el concepto del silencio administrativo. Solamente de las páginas 25 al 33, Reader, se le estoy mandando por WhatsApp para que lo comparta usted con los participantes. Sí, Es doctor. el informe defensorial 145 del año 2009, si es que no me equivoco, páginas 25 al 33. En estas páginas se explica por qué la legislación, haciendo un análisis histórico, por supuesto, por qué la legislación incorpora al silencio como una forma de respuesta de la autoridad administrativa y hace algunas atingencias distintivas y algunas otras de coincidencia, por supuesto, entre el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Okay, vamos a tomar 20 minutos para este ejercicio. Yo tengo 19:45, 20:5, retomamos. Páginas 25 al 33. Tiempo cumplido. Vamos a retomar. A ver, colegas, el micrófono es de ustedes. ¿Por qué existe silencio? ¿Por qué se ha previsto al silencio como una institución jurídica dentro del procedimiento administrativo? Dejo abierto el micrófono para vuestra participación. Pueden levantar su manito en la reacción y así, doctores, activar su audio. Doctor Henry, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Raúl, está activo su audio. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias quiero hacer una pregunta con relación primero al primer tema sobre qué es el procedimiento administrativo general. En el 2019 nace el Decreto Supremo el 004, ¿no? Donde hace conocer, pues, que todas las entidades públicas tengan que tener dentro del procedimiento sancionador dos fases, una fase instructora y una fase sancionadora. Entonces, las municipalidades, bueno, en este caso, en el tema que veo son de temas de transporte y tránsito o transporte, donde le imponen multas a los ciudadanos, a los conductores. Entonces se presentan los descargos, se presentan los medios probatorios, con todo, pero la municipalidad nunca nos responde. Tengo casos que están desde el año pasado, que hasta la fecha no han sido resueltos. Y hemos presentado documentos, cuando uno, por ejemplo, hace la petición o la solicitud y la municipalidad no responde, entonces procede el silencio administrativo positivo. Pero no lo hacen. Incluso notifican resoluciones sin cumplir con este procedimiento que indica la norma de que deben hacer conocer un informe final de la área de instrucción. Directamente se van a la resolución administrativa, ¿no? Obviando todo este procedimiento legal que indica la ley, la 27444. Mi pregunta, doctor, va, ¿qué podemos hacer nosotros como administrados si la entidad no cumple con esta parte
de la norma que es la fase instructora y fase sancionadora. A todas luces, esa es una causal de nulidad del acto, perdón, de nulidad del acto administrativo por no haber seguido el procedimiento regular. El procedimiento efectivamente señala dos etapas, la instrucción y la fase sancionadora. Si no se ha cumplido a cabalidad con la fase de instrucción, el acto administrativo a todas luces es nulo. O más bien dicho, hay que solicitar la nulidad del acto administrativo. Pueden levantar su manito, estimados doctores, y vuelvo a activar audio. Tenemos al doctor Arias. Doctor Arias, al doctor Raúl ya se le brindó el uso de la palabra. Ahora se le va a dar acceso al doctor Iván. ¿Cómo está, doctor Iván? Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Las UGELs, ¿no? Las unidades de gestión educativa local, ¿tienen cada una su TUPA independiente o tienen que depender del TUPA del Ministerio de Educación? Estoy viendo un caso también justamente administrativo y la verdad Sí, no sé si la UGEL tiene personería jurídica propia, tiene que tener su propio TUPA, ¿no? O sea, si es una entidad, tiene que tener su propio TUPA. No sé cuál es la condición jurídica de las UGELs. Entonces había que revisar ese punto, doctor. Claro, o sea, hay que ver si tiene condición de entidad. Si tiene la condición de entidad, tiene que tener su propio TUPA. Su audio del doctor Iván se entrecorta. A ver si lo puede solucionar y luego le doy acceso. Le damos pase al de Albeluz. Albeluz, doctora. Está activo su audio. Doctor, buenas noches. Dando respuesta a su pregunta de por qué se ha provisto el silencio administrativo, considero que es para dar solución a la situación de desprotección o indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente la petición. De esta manera acelera el proceso. Gracias. Gracias a usted. Muy buena tingencia. Sí, pues efectivamente, ¿no? El tema del silencio es una institución, como han podido ustedes apreciar en la lectura, que nace en Francia, en cierto modo para contrarrestar la dilación por parte de la administración pública de atender los pedidos del administrado. Y ya en su evolución de derecho moderno, se ha clasificado pues en dos tipos de silencio: el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Como he señalado en la primera parte, que fue introductoria, ambos tipos de silencio se aplican para aquellos procedimientos de evaluación previa. Entonces, todo procedimiento clasificado como uno de evaluación previa debe precisarse si para este procedimiento de evaluación previa el silencio administrativo va a ser positivo o negativo. Ahora, ¿en qué casos los procedimientos tienen silencio positivo y en qué casos los procedimientos tienen silencio negativo? Vamos a empezar hablando acerca de los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. Esto está en el artículo 38 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, como hemos comentado, el tema del silencio administrativo es una cuestión creada por el legislador para proteger el derecho del administrado, no en el sentido de que siempre el trámite va a salir a su favor, sino en el sentido de que la administración pública, con su demora, no termine perjudicando o vaciando de contenido el derecho del administrado. Y por tanto, el silencio negativo es una manifestación de esta garantía, pero enfocada en el hecho de que si la administración pública no resuelve el procedimiento dentro del plazo previsto para tal fin, el administrado puede entender que la respuesta a su solicitud es negativa y, por tanto, interponer los recursos administrativos que correspondan o inclusive recurrir al Poder Judicial a través de una demanda contencioso administrativa. ¿Ya? Esto es la idea con el silencio administrativo negativo.
Ahora, ¿qué dice el artículo 38 de la ley con relación a los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo? Dice, excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado, primera condición, pueda afectar significativamente el interés público, y segunda condición, incida en esta lista de bienes jurídicos: la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional, el patrimonio cultural, los procedimientos de inversión privada, los procedimientos trilaterales, los procedimientos de inscripción registral y aquellos procedimientos en los que se genere una obligación de dar o hacer para el Estado, así como autorizaciones para operar casinos y juegos de máquinas tragamonedas. ¿Ya? Estas son las materias. Como han podido apreciar, la ley lo establece con mucha claridad. Estas son las materias cuyos procedimientos de evaluación previa tienen silencio administrativo negativo. Pero además el artículo 38 señala que por decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros se puede ampliar las materias en las que corresponde aplicar el silencio negativo. Otro tema que es relevante es en materia tributaria y aduanera. En materia tributaria y aduanera, el silencio no se rige por la ley del procedimiento administrativo general, sino se rige por sus leyes especiales y o por el Código Tributario. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, con el silencio administrativo negativo. Para el silencio administrativo negativo, la ley señala claramente cuáles son las materias en las que se aplica el silencio administrativo negativo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trámite para obtener un permiso para operar un casino, ¿ya? Mi solicitud de autorización para operar un casino, conforme al artículo 38, va a ser un procedimiento administrativo de evaluación previa de calificación previa con silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque así lo manda la ley. ¿Ya? Ojo con esto. En el caso de procedimientos con silencio negativo, es en las materias que expresamente señala la ley. En contraposición a esto, tenemos los procedimientos con silencio positivo. ¿Ya? Artículo 35, numeral 35.1. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen silencio positivo? Todos aquellos no relacionados a las materias a las que se refiere el artículo 38. Entonces, tenemos definido cuáles son las materias con silencio negativo y el resto de materias, es decir, aquellas que no están en la lista taxativa del artículo 38 o que no han sido ampliadas por decreto supremo o que no están relacionadas a materia tributaria y aduanera, es decir, el resto de peticiones están sujetas a silencio administrativo positivo. Esta es la distinción entre las materias sujetas a silencio administrativo negativo y las materias sujetas a silencio administrativo positivo. ¿Alguna pregunta? Antes de que hagan la pregunta, un último tema, ya para dedicarnos al tramo final de la clase, a absolver sus preguntas. Con respecto al silencio administrativo negativo, porque si es el silencio positivo, vencido el plazo, el administrado debe entender que su trámite ha sido aprobado. ¿Ya? Vencido el plazo para atender una solicitud con silencio administrativo positivo, por ejemplo, si el plazo venciera hoy, día 30, mañana yo debo entender que la respuesta de la administración pública ha sido a mi favor, ¿no? Porque es silencio administrativo positivo y por tanto el silencio de la administración se entiende como una concesión del derecho a favor del administrado. En el silencio administrativo negativo no necesariamente ocurre esto. ¿Qué es lo que pasa con el silencio administrativo negativo? Cuando opera el silencio administrativo negativo, el administrado tiene la potestad de entender
que su pedido ha sido denegado y por tanto recurrir a los medios impugnatorios previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General o, si ya se ha agotado la vía administrativa, recurrir a través de una demanda contencioso administrativa. ¿Ya? Eso en cuanto al silencio administrativo negativo, es meramente potestativo, porque de otro lado, el administrado también bien podría seguir esperando indefinidamente a que la administración pública se pronuncie. Ya quedará en poder decisorio del administrado entender que ha operado el silencio negativo y por tanto impugnar o recurrir al Poder Judicial, o sea, impugnar en vía administrativa o acudir al Poder Judicial, o a pesar de haber vencido el plazo, seguir esperando la respuesta de la administración pública. Esto con el silencio negativo. ¿Okay? Ahora sí.